Hola, soy Ricardo Ferraris, director de Tu Casa Nueva, y hoy estamos visitando Sedona Residencial, el modelo Escarlata. Y les quiero platicar del concepto del tiempo y del valor de este recurso tan importante, tan valioso y tan escaso en nuestras vidas. Por un lado, desde la óptica de los negocios o del negocio, cómo ha impactado, y por otra parte, desde la perspectiva ya personal y de familia. El tiempo es un concepto, un recurso muy complicado de definir, de valorar, de apreciar a veces. Es un concepto tan amplio y tan limitado, tan infinito y tan reducido que a veces no lo medimos. Y cuando tienes un negocio y que durante muchos años lo has desarrollado, lo has construido, lo has trabajado, y que de un día a otro te cambia radicalmente, y estoy seguro que a muchas personas les pasó en este último año y medio, y te das cuenta que un segundo, de un día a otro, de una mañana a otra, de una semana a otra, tu negocio deja de operar, y que todo lo que has hecho en esos años de repente ya no tienes cómo acomodarlo, es un shock muy fuerte. Los tiempos estos te exigen reinventarte, te exigen replantearte muchas cosas. Entras en mucho análisis de lo que hiciste durante todos esos años, cómo lo aprovechaste, si lo aprovechaste bien o no, si lo invertiste bien o no, si lo gastaste bien o no. Y eso que hiciste es importante, pero te pone a pensar también en lo que viene, en lo que sigue. ¿Cómo vas a empezar a utilizar el tiempo a partir de hoy? Porque va a ser más importante lo que te queda que lo que gastaste desde el punto o el momento en el que lo concientizas. Entonces, en la parte de los negocios es invertir tu tiempo de manera productiva en lo que te va a producir no solamente riqueza o beneficio económico, que es súper importante, pero también una gratificación personal, una satisfacción personal, un crecimiento personal, profesional, que te va a llevar en el desarrollo en el que tú quieres ir. El tiempo, al final de cuentas, es un recurso que parece ilimitado, pero es sumamente finito, sumamente limitado, y hay que concientizarlo. Por otra parte, a manera personal, he visto cómo la vida se vuelve frágil. Este último año y medio nos ha mostrado un sinfín de casos, un número impresionante de situaciones en donde te das cuenta de lo frágil de la vida de las personas, de los seres humanos, en donde conocidos, cercanos, amigos, familiares muy cercanos de buenos amigos se han ido, se han adelantado, y cómo un segundo te puede cambiar la vida y puedes encontrar una situación totalmente distinta. Es como un balde de agua fría que te hace reaccionar y te sensibiliza en este tema. Al final de cuentas valoras que el tiempo no es un recurso tan infinito, sino que es sumamente limitado. Analógicamente, usando este ejemplo, es como la batería de un celular que sales con él cargado al 100% por la mañana, y conforme pasan los minutos y las horas, se va consumiendo y se va gastando. Y así pasa con el tiempo y con la vida. Conforme pasan los años, cada vez vas a tener menos batería, vas a tener menos tiempo. Y llega un punto cuando esa batería se está gastando, y piénsalo de este modo: cuando ya te queda poca batería, ¿cómo empiezas a cuidar tu celular? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo proteges? No lo quieres gastar en nada que no sea realmente importante porque crees que lo puedes llegar a necesitar. Bueno, de la misma manera sucede con el tiempo. Cuando ya estás a ese 50%, 40, 30, 20 o 10% de tu tiempo,
lo empiezas a valorar y a cuidar mucho más. Y la invitación y la reflexión va en este sentido. Empieza a valorar tu tiempo, a cuidarlo y a gastarlo en las cosas que realmente valen la pena, en lo que te enriquece, en lo que te da gratificación, satisfacción, en lo que compartes con la familia, con los amigos y los buenos momentos, porque es lo único que te vas a llevar. Y no vaya a ser que en un momento de estos tu batería se descargue antes de tiempo. Muchas gracias.